Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, sobre todo porque son más mujeres que hombres, a este coloquio internacional del Programa de Estudios de la Mujer que este año dedicamos a tiempos, destiempos y contratiempos en la historia y la vida de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Es la primera vez que no lo hacemos presencial. Es la primera vez que no tenemos el gusto, el placer infinito de recibirlas y recibirlos aquí, en esta sala, y sobre todo en la primera sala en la que comienza siempre el coloquio, que es en la sala Che Guevara, en el último piso, donde nos ampara un árbol de la vida maravilloso, un grandísimo mural de Roberto Mata, otro de un excelente pintor cubano, y así, Raúl Martínez, y así toda una serie de emblemas de la Casa de las Américas que utilizamos precisamente para dar esta recepción, para dar esta bienvenida a quienes nos visitan por primera vez y a quienes vienen sucesivamente año tras año a este coloquio que empezó a celebrarse hace 29 años. Estamos en la edición 28ª de nuestro coloquio, ya bajo el amparo del Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas, que se fundó en 1994, aprovechando el centenario del natalicio de Camila Enríquez Ureña, esa mujer cubano-dominicana o dominicano-cubana, como queramos llamarla, que fue tan importante para quienes fuimos sus estudiantes y para las mujeres cubanas y las mujeres latinoamericanas en sentido general, por lo que ella significó en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra formación, en el movimiento feminista cubano, en sus teorizaciones, en un texto fundamental titulado Feminismo y en otro sobre la cultura de las mujeres y cultura, de los años 30 y tanto, 39, los dos. Entonces vamos a comenzar este coloquio a la distancia que esperemos que se acortará próximamente. Ese es el deseo de todos, ¿no? Que ya el próximo año podamos reunirnos aquí y hacer lo que hacíamos siempre, dedicar la primera jornada, bueno, a una bienvenida, a una conferencia, a 2 o 3 ponencias sobre un tema al que le estamos dedicando específicamente el coloquio, y después a pasear por La Habana, a pasar la primera tarde del coloquio, paseábamos en La Habana, y después nos dedicábamos a trabajar mañana y tarde, hasta el viernes íbamos al teatro, recibíamos músicos o asistíamos a una exposición dentro de Casa de las Américas y vivíamos esto como lo que es un coloquio, como una conversación, como un intercambio vivo entre los participantes, quienes trabajamos en la casa, las distintas amistades, bien, hacerlo de esa manera. Ahora no nos queda más remedio que hacerla de esta, pero ya se está pasando la pandemia. En Cuba hemos logrado vencerla con las vacunas y con toda la asistencia médica, con la disciplina de nuestro pueblo. Está bastante controlado ya los últimos coletazos de este Ómicron y ojalá el año que viene podamos vernos. Bueno, les decía ya que el Programa de Estudio de la Mujer surgió, se constituyó como tal en el 94, pero en realidad empezó a fraguarse ya a finales de los 80, por intereses que teníamos distintas personas, por la colaboración de amistades, particularmente el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México y de 2 o 3 universidades mexicanas que nos acompañaron en ese empeño, y de otras amigas que nos fueron entusiasmando y facilitándonos materiales y experiencia para poder echarlo a andar. Quiero contarles entonces qué es lo que hemos hecho más, porque todos tienen la convocatoria, saben de qué vamos a tratar, todos tienen el programa, saben de qué vamos a tratar, y por lo tanto es preferible un poco hacer la historia de qué cosa fue y qué cosa es el programa y qué aspira a seguir siendo. Así que en el 94 nosotros comenzamos pensando fundamentalmente en la literatura, porque se inauguró el Programa de Estudios de la Mujer en ese año en el contexto del Premio Casa de las Américas, que existe desde el año 1960 y es uno de los grandes acontecimientos literarios de la América Latina. En ese premio habíamos concebido la posibilidad de hacer una convocatoria a un premio extraordinario de estudios de la mujer
Y así fue. O sea, al mismo tiempo tuvimos nuestro primer coloquio, cuya temática fue escritoras latinoamericanas. Dimos simultáneamente 2 cursos mientras se estaba desarrollando el coloquio. Uno lo impartió la profesora Gabriela Mora, una profesora chilena que enseñó durante mucho tiempo en los Estados Unidos, y otro curso sobre escritoras cubanas lo impartimos entre Nara Araujo y yo, una servidora. Al año siguiente, y en ese mismo curso se otorgó el premio de estudios de la mujer, el primer premio, que correspondió a una escritora chilena con un título muy significativo, La mujer fragmentada, historia de un signo, un libro de Lucía Guerra, que es narradora y crítica literaria también. Al año siguiente, en el 65, en ese mismo año, cuando uno recuerda tiene que demorarse a veces para decirlo todo. En ese mismo año, en ese mismo contexto, nos reunimos todas las participantes al final y decidimos qué íbamos a hacer en el futuro, cómo íbamos a organizar nuestros encuentros. Y en la decisión que tomamos era que se debía dedicar un coloquio a temas distintos, pero todos que tenían que ver con la historia y con la literatura escrita por mujeres en periodos sucesivos. De modo tal que el 95 se dedicó al sujeto colonial femenino, literatura de mujeres en ese periodo, o sea, del siglo XVI al siglo XVIII. El de 1997 se dedicó a la mujer escritoras latinoamericanas del siglo XIX, y él ya en el 1998 se trabajó mujeres y literatura, historia, ya empezaba a sumarse historia, mujeres latinoamericanas, historia y cultura en el siglo XX. Paralelamente se publicaron las memorias de los coloquios anteriores, o sea, se publicó todo el periodo colonial con el aporte de la Universidad Autónoma Metropolitana y así de México, y así fuimos sucesivamente incorporando exposiciones de artistas, incorporando participación de especialistas de distintos lugares que daban conferencias específicas, cursos. Por ejemplo, se dio un curso sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda en uno de estos coloquios, y también se acordó preparar una serie de libros de carácter colectivo entre todas nosotras, que tuvieran que ver con cuestiones muy específicas como lo que era historia y vida de mujeres, que no aparecen en la literatura, que no se consideran como literatura, pero que son textos de mujeres que era necesario recopilar del periodo colonial. Y así en el año 2004 ya publicamos un libro al respecto, y mucho más adelante vamos a publicar otro, o sea, lo publicamos sobre el siglo XIX, ya con estudios y textos de mujeres de ese periodo, de ese siglo. Eso fue, poco a poco fuimos creando un mecanismo de trabajo con los coloquios anuales que empezaron a tener diferentes temáticas, pero este principio fue el que decimos del 95, 96, 97, en que revisamos 3 siglos, y ya 95, 96, 97, y en el 98 empezamos ya a pensar en el futuro. Y entonces dedicamos a un coloquio a tratar de ver cómo prepararnos para el nuevo milenio, y lo dedicamos a teoría, historia y crítica de la cultura de mujeres latinoamericanas y caribeñas. De inmediato salen los 2 tomos sobre el siglo XIX y sobre el siglo XX. Y después, ya en el año 99, empezamos a tratar los temas que habíamos ido identificando como temas fundamentales. Habíamos visto teoría, historia y crítica, y entonces ya en el 99 vamos a trabajar género, raza y clase, para poner lo que son los hitos fundamentales del pensamiento, de la trayectoria de los estudios de la mujer, vinculados tanto desde la perspectiva de género como desde la perspectiva de los movimientos de mujeres y de feminismo
imbricados en temas sociales relacionados con género y con clase social. Y así sucesivamente fuimos dedicándonos poco a poco a trabajar a lo largo de todos estos años diferentes temáticas. Esta última que que se va a iniciar, que se va a trabajar, que se ha trabajado ya por todos ustedes y que van a tener el gusto y la preocupación por recibirla a partir de esta fecha, pues es un tema que lo concebimos de un modo y se convirtió en otra cosa. Lo concebimos para desarrollarlo el año pasado, en el año 2001, y la pandemia nos lo impidió. No pensábamos cuando buscamos este título que tiempos, destiempos y contratiempos tuviera una realidad factual en nuestras vidas, en las vidas de todos. Ese destiempo, ese tiempo que perdimos, ese tiempo que nos arrebató la pandemia y ese contratiempo mismo que fue la pandemia, trataremos de superarlo y marchar hacia nuevos tiempos, hacia tiempos en los cuales podamos recuperar lo que hacíamos antes, los encuentros, volvernos a ver, volvernos a estrechar y a descubrir amistades y a estrechar las viejas amistades y a seguir conformando este proyecto que lleva tantos años y que me llevaría mucho tiempo del que no disponemos para poderles presentar ampliamente. Entonces, pues los dejo y las dejo con el programa, los dejo y las dejo con las ponencias y ojalá podamos vernos en carne y hueso, quienes no nos conocemos, porque casi la mitad de los participantes ya han participado, tanto cubanos como de otros países, ya han participado en eventos anteriores, en sesiones anteriores, en ediciones anteriores de este coloquio, y bueno, tanto a ellos y ellos como a quienes no han venido nunca, pues les damos nuevamente la bienvenida y les deseamos un desarrollo productivo, un encuentro fraternal, y les transmitimos la esperanza de vernos personalmente el año próximo. El tema que vamos a tratar entonces es política y políticas en la historia y la cultura de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Muchas gracias y hasta entonces.